En la alborada de mi 75º aniversario, un obsequio inaudito marcó el inicio de una nueva etapa. Mi nieto, el fruto de una vida entregada a la crianza, me encaró con una frialdad glacial y sentenció: «Tu lugar está en el asilo. La villa y tus ahorros serán ahora mi patrimonio». No hubo réplicas, ni lágrimas derramadas. Un esbozo de sonrisa fue mi única respuesta. Aquel mismo día, crucé el umbral del geriátrico más señorial de la comarca y formalicé mi ingreso. Un fideicomiso selló mi independencia económica, despojándolo de cualquier acceso a mis bienes y de la más mínima consideración. Su universo se desmoronó en el instante en que la puerta se cerró a mis espaldas. Para mí, una existencia auténtica floreció en ese preciso momento. Jamás imaginé celebrar mis 75 primaveras de tal guisa. Anhelaba una cena íntima. En la cocina había preparado mi especialidad, un guiso de cordero con hierbas provenzales, acompañado de una crema de calabaza y una ensalada de rúcula con vinagreta de miel. El ambiente se había impregnado del aroma reconfortante de la cocina casera y la mesa aguardaba engalanada. Cubiertos de plata relucientes, candelabros con velas esperando la llegada de mi nieto, Darío. Hacía casi 2 años que no pisaba esta casa. Rememoré sus infantiles cumpleaños, cuando se ocultaba tras la puerta de la despensa con un puñado de margaritas silvestres, espiando con sus ojos vivaces. «Felicidades, abuela», susurraba con orgullo infantil. Pero ahora, la última vez que me llamó abuela se perdía en la bruma del tiempo. Consulté el reloj de pared del salón. Eran las 9 de la noche. Había prometido una sorpresa para esta velada, pero su presencia seguía siendo una quimera. Encendí las velas, luego las apagué. Las volví a encender. Finalmente, la resignación me invadió. Eran las 10 cuando, al fin, la puerta principal chirrió al abrirse. «¡Sorpresa!», exclamó Darío, con un andar vacilante, un aliento a licor y una sonrisa ladeada. Tras él, una mujer se asomó, aferrada a su brazo, ataviada con ropas llamativas, un maquillaje excesivo, un bolso ostentoso colgando de un hombro y la otra mano apoyada sobre un vientre abultado. «Abuela, esta es la sorpresa de la que te hablé», dijo Darío con un tono burlón. «Ella es Noelia, mi prometida. Tiene 7 meses». Mi cuerpo se petrificó. «Pensamos que sería un buen momento para que volvieras a vivir aquí por un tiempo», añadió con displicencia. «Noelia dará a luz pronto y necesitaremos ayuda durante la recuperación. De todos modos, ya estás jubilada, así que más te vale hacer algo útil». Noelia inclinó la cabeza, observándome con desdén antes de arrugar la nariz. «No parece muy fuerte para cuidar bebés». «¿Estás segura de que esto funcionará?». Permanecí inmóvil. Mis dedos se aferraron al encaje de mi chal. «Claro», prosiguió Darío, encogiéndose de hombros, como si habláramos del clima. «Si no te apetece, siempre está la opción del asilo, ya sabes, esas residencias de lujo no son baratas y odio malgastar el dinero». Su voz carecía de calidez, de preocupación, solo una amenaza velada tras una máscara de fría indiferencia. Una risa silenciosa, casi imperceptible, escapó de mis labios. ¿Así que la gran sorpresa era ofrecerme un empleo como niñera? ¿Y si me niego, ya tienes seleccionado un asilo económico? Parpadeó, visiblemente desconcertado por mi réplica directa. «Vamos, abuela, no seas así. ¿No decías siempre que la familia es lo primero? Pues ahora tu familia te necesita». No respondí. Me giré y ascendí las escaleras en silencio. La verdad se reveló con una claridad dolorosa. Su ausencia durante 2 años no se debía a compromisos, se debía a que solo era útil cuando sus necesidades lo dictaban. La cena que había preparado con tanto esmero permaneció intacta sobre la mesa, enfriándose, al igual que el último vestigio de afecto que sentía por este hogar. Esa noche, me senté junto a la ventana de mi dormitorio y marqué el número de teléfono de Retiro del Roble Dorado, la residencia para mayores más exclusiva de la región. «Buenas noches. Gracias por contactar con Retiro del Roble Dorado. ¿En qué podemos asistirle?» «Deseo reservar una suite imperial con pensión completa», dije con serenidad. «Por un periodo de 15 años, pagado al contado». «Señora, ¿está segura?».
Es una inversión considerable. Estoy completamente segura. ¿Le gustaría designar a algún familiar como contacto de emergencia? Hice una pausa. Luego, con un hilo de voz, respondí: no tengo familia. Un silencio se extendió al otro lado de la línea. Entendido. Nuestro equipo privado de traslado y bienestar se presentará en su domicilio en un plazo de 4 días. Gracias. Finalicé la llamada y dejé que mi mirada se posara en la cómoda al otro lado de la habitación, donde reposaban 2 fotografías amarillentas. Una retrataba a Leonardo y a mí en los albores de nuestras carreras como botánicos, con batas de laboratorio y sueños florecientes. La otra mostraba a un bebé risueño, Darío, acunado en mis brazos. Extendí la mano y volteé la segunda fotografía. Un escalofrío silencioso recorrió mi pecho. Quizás, pensé, a mis 75 años, ya no le debía mi dignidad a nadie. Esa noche, por primera vez en mi vida, experimenté una sensación genuina de alivio. A la mañana siguiente, al descender las escaleras, el estruendo de los cubiertos en la cocina y la voz áspera de Noelia resonaron en las paredes. «Esta cocina es un desastre», se quejó, golpeando la encimera de granito con su uña esmaltada, como si probara la solidez de un mueble ruinoso. «Sin una vaporera moderna ni un horno multifunción, ¿cómo voy a preparar comidas nutritivas para el bebé aquí?». Darío estaba recostado en la mesa del comedor, absorto en su teléfono con desidia. Ni siquiera levantó la vista antes de decir: «Buenos días, abuela. ¿Te importaría prepararnos el desayuno?». Noelia ha estado muy delicada últimamente. Observé el guiso intacto de la noche anterior, aún sobre la encimera, mi cena de cumpleaños cuidadosamente elaborada, ignorada como si fueran sobras. «Ni siquiera probaste la comida que preparé ayer», dije con un tono neutro. Darío se encogió de hombros sin mostrar remordimiento. Noelia dijo que el olor era demasiado fuerte. Tiene el olfato sensible por el embarazo. Noelia intervino de inmediato. Sí, toda la casa apestaba. Ese olor a especias me revolvió el estómago. La verdad es que pedir comida a domicilio habría sido más sencillo. En silencio, recogí los platos fríos, dispuesta a desecharlos, pero al abrir el cubo de la basura, algo me detuvo. Allí yacía mi crema de calabaza, la que había cocinado a fuego lento durante horas, arrojada sin contemplaciones. La cuchara aún permanecía en el cuenco. Sostuve el plato de cerámica entre mis manos, mis nudillos blancos por la tensión. «Su estancia aquí es temporal», dije finalmente con una voz tranquila, demasiado tranquila, como la calma tensa antes de una tormenta estival. «Esta casa no es un hotel y, mucho menos, una clínica de maternidad». Darío frunció el ceño. «¿Qué se supone que significa eso?». «Noelia está esperando a mi hijo». «¿No podrías mostrar un poco más de apoyo?». «Quiero decir, la casa acabará siendo mía de todas formas». «Ese niño es tuyo», dije, fijando mi mirada en sus ojos. «No es mío. Tengo 75 años. No soy tu niñera, ni tu criada, ni tu plan de contingencia». «Antes no eras así», espetó Darío, elevando el tono de voz. «Me querías». «¿Qué te pasó? ¿Cómo te volviste tan fría?». Casi solté una carcajada. Tenía razón. Lo amaba, quizás demasiado, hasta el punto de que lo confundió con un derecho inalienable. Fría, me giré para encararlo, cada palabra pronunciada con deliberación. «¿Quieres hablar de frialdad?». «Frío es aparecer en el cumpleaños de tu abuela con una desconocida embarazada, tratarla como a una sirvienta y amenazarla con internarla en un asilo si se niega a tus exigencias». Su boca se contrajo, pero las palabras no salieron. Noelia rompió el silencio. «Darío, no discutas con ella. Si no quiere ayudar, podemos contratar a alguien. No hay necesidad de quedarnos aquí y que nos traten así». Luego le dio un ligero codazo, con la voz cargada de insinuaciones. «¿No dijiste que tu abuela aún tenía ahorros? Nos falta dinero para la inversión, ¿recuerdas? Si de verdad le importas, no se negaría a echar una mano». Miré a Noelia a los ojos y solo pude vislumbrar una codicia desmedida tras su sonrisa estudiada. Mi estómago se revolvió. «Así que de eso se trata», dije en voz baja.
No estás aquí por mí. Estás aquí por mi dinero. El rostro de Darío se tensó. No digas eso de Noelia. Solo estaba haciendo una sugerencia. ¿Y si tienes dinero? ¿Qué tiene de malo ayudar a tu único nieto? Bueno, entonces tengo una sugerencia, dije con una voz gélida. Deben marcharse. Esta casa ya no los acoge. El aire se espesó en un instante. Darío se levantó de un salto. ¿En serio nos estás echando? Lo miré a la cara, tan indignado, tan convencido de sus derechos, y dije con calma, no tengo ese derecho. Negó con la cabeza, incrédulo. ¿Estás senil? Soy tu único nieto. ¿Quién crees que te cuidará cuando estés demasiado débil para moverte? ¿Crees que ese dinero te hará compañía? Noelia, envalentonada por su arrebato, añadió con desprecio, de exacto. Si alguien se va, debería ser tú. Darío y yo no nos vamos a ninguna parte. Y ni se te ocurra llevarte el dinero ni las propiedades. Se quedarán aquí donde pertenecen. No respondí. Solo los observé a ambos, tranquila y en silencio, mientras una risa amarga se formaba en mi interior. Habían olvidado por completo a quién pertenecía realmente esta casa. En ese instante, algo dentro de mí finalmente cedió. La última chispa de esperanza que albergaba por mi nieto se extinguió como una vela consumida, y supe que esta vez no habría vuelta atrás. Ya no viviría para nadie más que para mí misma. Transcurrieron 2 días y la casa ya no se sentía como mía. Noelia se había adueñado del salón, decorando el improvisado rincón del bebé con guirnaldas azules, cojines con motivos de ositos y letras brillantes formando un nombre infantil. Parecía empeñada en transformar toda la casa en su propia guardería. No quedaba un rincón tranquilo donde pudiera disfrutar de una taza de té de jazmín. Incluso la cocina se había convertido en su territorio. Reorganizó los armarios según su propio criterio, relegando mis pastilleros, latas de especias y cuadernos de recetas cuidadosamente etiquetados al trastero, como si fueran desechos. Mientras tanto, Darío pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en el estudio, enfrascado en interminables llamadas telefónicas, su voz tensa por el estrés. Por lo que pude deducir, su flamante emprendimiento no marchaba bien. Más de una vez lo oí quejarse de problemas de liquidez con quienquiera que estuviera al otro lado de la línea. Ninguno de los dos volvió a mencionar mi cumpleaños, como si esa noche nunca hubiera existido. Creía estar preparada. Creía haberme endurecido lo suficiente como para no sorprenderme, pero algunos detalles aún lograban desconcertarme. Esa tarde, después de cuidar mis rosales en el jardín, entré en la cocina y encontré a Noelia introduciendo mi juego de té de porcelana antigua en una caja de cartón. «Esto es muy pasado de moda», murmuró con la nariz arrugada. «Voy a comprar un juego más moderno». Darío dijo que no te importaría. «Ese juego perteneció a mi madre», dije en voz baja, apoyada en el umbral de la puerta. Se giró, visiblemente molesta. «Bueno, ya no está, ¿no? No se puede vivir anclado al pasado». «Esta es mi casa», dije con firmeza, «no la tuya y no te concierne». Ella se burló, mordiéndose el labio antes de decir con brusquedad, «Actúas como si este lugar fuera tuyo, pero seamos sinceros. ¿Acaso no le pertenecerá todo a Darío pronto?» «De todos modos». Sonreí, entonces tranquila, firme. ¿De verdad estás tan segura de que Darío aún conservará esta casa? Eso la hizo titubear, pero tras un breve instante, se giró sin decir palabra, dejando atrás las cajas, la porcelana a medio embalar, descartada como un objeto inservible. Me agaché y comencé a colocar cuidadosamente las tazas y los platillos en la vitrina, uno por uno. Cada pieza parecía un pequeño acto de desafío, una forma de resistir un poco más. Pero sabía que no podía hacerlo sola. Esa noche marqué un número al que no había llamado desde hacía mucho tiempo. «Sí», respondió una voz cálida y familiar. Era Eloísa, la mujer que había cuidado de esta casa durante años. Darío la había despedido el año anterior sin consultarme, alegando que no había necesidad de mantener a una mujer soltera en la nómina para una casa con un solo ocupante. «Soy yo, Eloísa», dije suavemente. Hubo una pausa de sorpresa, seguida de un torrente de emoción. «Doña Elena».
¡Ay, gracias a Dios! He estado rezando todos los días para que estuviera bien. Me preguntaba si debería presentarme en su puerta. Estoy bien, dije con un nudo en la garganta, pero necesito que vuelvas. Ella llegó esa misma tarde, como en los viejos tiempos. Entró con energía, se quitó el abrigo y se dirigió directamente a la cocina. ¡Qué barbaridad! Hay envases de comida rápida en la nevera, doña Elena. ¿Cómo ha estado comiendo esta basura? Aún sé cocinar, dije con una sonrisa cansada. Pero la cocina ya no me pertenece. Ella hizo una pausa y luego miró hacia el salón. Esa muchacha. Asentí. Siempre dije que el joven amo tenía poco juicio, murmuró Eloísa. Pero esto se lleva la palma. Es igual que todas las demás. Solo que peor. Y ahora incluso a usted la está avasallando. ¡Ay, no voy a permitirlo! En ese momento, Noelia bajó las escaleras. Se detuvo al ver a Eloísa, con el rostro desencajado. Darío, ¿tu abuela volvió a contratar a alguien? Creí que habíamos acordado reducir gastos. Eloísa se irguió, mirándola fijamente. A mí me contrató la dueña de la casa. A ella le rindo cuentas, no a usted. Noelia se burló. Se contoneó hasta el sofá y se dejó caer sin decir palabra, pero la hostilidad en su mirada era inconfundible. Para la cena, Eloísa preparó mi plato predilecto, estofado de ternera con vino tinto y sopa de fideos caseros. Comí despacio, saboreando cada bocado, como si estuviera reconstruyendo partes de mí que habían comenzado a desmoronarse. Cuando Darío llegó a casa, el aroma lo envolvió de inmediato. Aspiró el aire y sonrió. ¡Qué bien huele esta noche! Eloísa salió de la cocina, aún con la sopera en la mano. Joven amo, este era su plato favorito cuando era niño, ¿recuerda? La sonrisa de Darío se desvaneció. Su rostro se tensó por la incomodidad. ¿Qué haces aquí?, y preguntó frunciendo el ceño. ¿No te dije que estabas jubilada? La traje de vuelta, dije con tranquilidad. Abuela, suspiró Darío, frotándose las sienes. Estás siendo terca otra vez. Sé que no te agrada Noelia, pero está esperando a tu bisnieto. ¿No podrías intentar ser un poco más comprensiva? ¿Entiendes? Solté una risita suave. ¿Crees que traje a Eloísa de vuelta porque no me agrada Noelia? Señalé la mesa del comedor. Esto es un hogar, no un alojamiento temporal. No es un lugar de paso. No puedes borrar todo lo que hizo mío este lugar. Abuela, ¿acaso te oyes? Estás arruinando nuestra oportunidad de ser una verdadera familia. Si a esto llamas familia, dije con calma, entonces prefiero la soledad. Darío golpeó el tenedor contra la mesa con un estruendo, haciendo vibrar la vajilla. Se levantó de un salto y gritó, bien. Sé tu pequeña reina solitaria, pero no vengas arrastrándote cuando estés vieja e indefensa y no haya nadie que te cuide. Sostuve su mirada, firme. Mejor vivir sola y con los ojos bien abiertos que ser utilizada. A la mañana siguiente, mientras compartíamos un café en la terraza, Marta me lanzó una mirada inquisitiva. ¿Y Darío?, preguntó con cautela. Sigue enfrascado en cambiar el viejo canapé del salón por un diván italiano de diseño vanguardista, le dije con una risita irónica. Marta suspiró con resignación. No es el arte lo que le corroe, doña Elena. Es que llegó demasiado tarde a la subasta. Hizo una pausa, pensativa. Hoy me comentó que esos lienzos deberían haber sido legados familiares. Luego me sonsacó si guardaba usted alguna otra joya de valor incalculable. Asentí lentamente, la comprensión cristalizándose en mi mente. Así que, al fin, el miedo lo atenaza. Ella esbozó una sonrisa amarga. Aún más revelador, doña Elena. Un empleado de la caja rural vino a buscarlo. Había solicitado un crédito personal cuantioso. Se lo denegaron fulminantemente. Sus cuentas están bajo investigación. Preguntó si yo había movido mis influencias. Lo insinuó, admitió Marta. No toqué un solo euro de su patrimonio, repliqué con serenidad.
Simplemente le retiré el acceso a las cuentas conjuntas y anulé todas las transferencias periódicas. El resto de su solvencia siempre dependió de su gestión. Por supuesto, apostilló Marta, con un tono más severo. Intentó ofrecer la villa como aval. Fue entonces cuando se topó con la verdad. La escritura de propiedad ya figura a nombre de la fundación y de unos amigos leales. Una leve sonrisa curvó mis labios. La última pieza del intrincado rompecabezas encajaba a la perfección. Ella vaciló un instante. «Doña Elena, ¿de verdad no va a dejarle absolutamente nada?». Hice una pausa, contemplando el jardín a través del ventanal. Luego, con suavidad, dije, «Hay una última voluntad, una misiva. Cuando llegue el momento oportuno, entrégale la llave de la caja de seguridad del despacho». Marta asintió en silencio, su mirada comprensiva. Terminé la videollamada y me volví hacia la ventana. Afuera, el jardinero esculpía las glicinas en delicadas cascadas violetas. Un grupo de residentes se había congregado junto a la pérgola de hierro forjado, compartiendo consejos sobre el cultivo de orquídeas. Dos jóvenes talentos ensayaban un dueto de flauta traversa cerca de la fuente de los nenúfares. Sus notas danzaban en el aire primaveral como una melodía celestial. Y en algún lugar, más allá de este remanso de paz, mi nieto, el muchacho en torno al cual orbitó gran parte de mi existencia, comenzaba a comprender la verdadera dimensión de la pérdida. Solo ahora, en la desolación de su caída, vislumbraba la magnitud de lo que había despreciado. Ya no me poseía, y su poder sobre mi destino se había desvanecido para siempre. Pero esto era solo el preludio de su despertar. La noche se había cernido sobre la metrópolis, vistiéndola con un manto de sombras y luces de neón parpadeantes. La llovizna vespertina aún humedecía el asfalto, reflejando el halo borroso de los faros y los rótulos luminosos de los comercios. Darío permanecía inmóvil bajo el resplandor carmesí del letrero de un bar de tapas, encorvado junto a la puerta como si sus fuerzas lo hubieran abandonado por completo. La colilla consumida entre sus dedos hacía tiempo que se había extinguido, pero no la arrojaba, absorto en su sombrío ensimismamiento. Su rostro, demacrado por la vigilia y la desesperación, ostentaba profundas ojeras, y un tenue aroma a aguardiente barato se adhería a su barba incipiente. Hacía meses que había renunciado a seguir de cerca la deriva de la vida de Darío, pero por mucho que me esforzara por distanciarme, su nombre seguía llegando a mis oídos a través de retazos de noticias, conocidos casuales, rumores no solicitados. Durante el último mes, lo había intentado todo para capear su debacle financiera. Había mendigado préstamos a sus antiguos amigos de la universidad. Había presentado sus proyectos empresariales fallidos a cualquier inversor incauto dispuesto a escuchar sus divagaciones. E incluso había intentado, con una insistencia casi patética, contactarme con la vana esperanza de doblegar mi firme resolución. Nadie creía ya en sus promesas vacías. Los lazos económicos de los que antaño dependía se habían cortado de raíz. La villa había sido transferida legalmente, sus cuentas bancarias bloqueadas, su acceso a cualquier fondo a mi nombre revocado y los pagos automáticos de sus tarjetas de crédito, cancelados sin contemplaciones. Sus solicitudes de crédito eran rechazadas sistemáticamente. Sus llamadas telefónicas quedaban sin respuesta. E incluso Noelia, su compañera efímera, comenzaba a mostrar signos de impaciencia creciente. «Darío, ¿cuándo exactamente vas a recibir ese dinero?». Su voz, antes melosa y aduladora, adquiría ahora el tono cortante de alguien al que se le agotan las excusas para justificar su permanencia a su lado. Ella había creído desposar a un hombre de fortuna. Se había imaginado una existencia despreocupada junto a un heredero bien provisto, el tipo de hombre cuya abuela mantendría el flujo de capital constante e inagotable. Pero ahora contemplaba cómo esa ilusión se desmoronaba en tiempo real, mientras Darío transitaba de príncipe con derechos y fondos fiduciarios a un hombre acosado por deudas crecientes, y sin nadie más a quien engatusar. Aquella tarde, tras finalizar un taller de arte floral, me senté en mi balcón a revisar las propuestas de colaboración para la fundación. Una en particular capturó mi atención. Una escuela de diseño de Barcelona había presentado una solicitud conmovedora. Deseaban crear un espacio de creación en memoria de Emilia Riera,
dedicado a impulsar el talento de jóvenes artistas provenientes de entornos desfavorecidos. Aprobé la subvención sin dudarlo. Junto con la notificación oficial, adjunté un membrete recién impreso de la fundación. El gesto, el propósito subyacente, significaban para mí mucho más que entregar un cheque sin rostro a Darío. Justo antes de la hora de la cena, la videollamada de Marta interrumpió mi lectura. Ella se encontraba en el umbral de la antigua casa, su rostro surcado por la preocupación y la gravedad. Doña Elena dijo en voz baja: «Darío no está bien». No articula palabra. Simplemente asentí, concediéndole espacio para continuar su relato. Le han denegado varios préstamos más. Ninguno de sus antiguos socios quiere atender sus llamadas. Dicen haberlo visto en un par de timbas clandestinas y ya acumula una deuda considerable. Dejé mi taza de manzanilla sobre la mesa sin pronunciar una palabra. Su deriva no me sorprendía. En el instante en que decidió utilizar el afecto maternal como moneda de cambio, ya había dado el primer paso hacia la pérdida total. Alguien lo vio en un club privado la otra noche, prosiguió Marta con un hilo de voz. Perdió una suma ingente. Intentó ofrecer la casa como garantía, solo para descubrir, demasiado tarde, que la escritura ya no estaba a su nombre. Dicen que casi se desploma allí mismo. Cerré los ojos por un instante, inhalando lenta y profundamente el aire fresco de la tarde. «Ya he hecho demasiado», dije con un tono quedo. «Si aún no es capaz de ver lo que está roto en su interior, nadie podrá rescatarlo». Un silencio se extendió entre nosotras. Entonces, Marta preguntó con una ternura infinita: «¿Piensa volver a verlo, doña Elena?» «No», respondí con firmeza. En lugar de eso, volví mi mirada hacia la superficie serena del lago que se extendía más allá de la balaustrada del balcón. Sabía que llegaría el día, un último encuentro entre abuela y nieto, pero no sería una reunión. Sería un adiós definitivo. El día en que apareció en la entrada principal del retiro del Roble Dorado, yo estaba inmersa en la elaboración del informe anual de la fundación. Una auxiliar de enfermería llamó suavemente a mi puerta mientras revisaba una sección del documento. «Doña Elena», dijo con discreción, «hay un caballero en recepción que dice ser familiar suyo». Dejé la pluma estilográfica sin apresurarme a responder. En lugar de eso, pregunté: «¿Qué aspecto tiene?». La auxiliar vaciló un instante, luego respondió en voz baja: «Se le ve cansado y algo desmejorado». Asentí con gravedad. Me levanté y me puse un chal de seda. Mientras caminaba hacia el vestíbulo, lo divisé desde la distancia, de pie al borde del sendero del jardín, cerca de las hortensias que comenzaban a desplegar sus primeras flores azuladas. Parecía una sombra del hombre que una vez se esforzó tanto por aparentar. Su ropa estaba arrugada y manchada, su cabello revuelto, su rostro oscurecido por una barba descuidada. El orgullo fatuo que antes brillaba en sus ojos se había extinguido por completo. Nuestras miradas se encontraron durante varios segundos cargados de una tensión palpable. Las primeras palabras que brotaron de sus labios no fueron un saludo ni una muestra de afecto. Fueron: «Ganaste». Permanecí de pie en lo alto de la escalinata de mármol, observando al hombre que había sido mi nieto. Ahora, solo un muchacho desorientado que finalmente se había quedado sin vías de escape. «Darío», dije con una voz suave pero firme. «Esto nunca fue una contienda. Nunca necesité vencerte». Él esbozó una sonrisa amarga, desprovista de cualquier atisbo de alegría. «No me queda nada. Incluso Noelia se ha marchado». Asentí con una calma que apenas sentía. Su desolación no me conmovió profundamente. «¿Qué es lo que quieres de mí ahora?», pregunté con una neutralidad estudiada. Abrió la boca, buscando las palabras que no llegaban. Finalmente, bajó la mirada, vencido. Yo, lo arruiné todo», suspiró con un peso en el alma que se palpaba en el aire. Su admisión de culpa me produjo una sensación de vacío más profunda que las excusas balbuceadas con lágrimas infantiles por un jarrón roto, porque esta vez sabía que su arrepentimiento era tan superficial como su afecto. Estaba perdido en el laberinto de sus propias decisiones. «Ni siquiera tengo un lugar donde quedarme», dijo con un hilo de voz apenas audible. «¿De verdad vas a dejarme así, a la deriva?».
Guardé silencio durante un largo instante, sopesando mis palabras con cuidado. No te estoy abandonando, Darío. Te estoy permitiendo asumir la responsabilidad de tus actos. Él levantó la vista, un destello fugaz encendiendo sus ojos apagados. Rabia o dolor, no supe distinguirlo con certeza. Antes no eras así. No, repliqué con firmeza. No lo era. Era una de esas abuelas que lo sacrificaban todo por ti, hasta su propia dignidad. Pero esa mujer ya no reside aquí. Puedes tildarme de cruel. Puedes acusarme de fría. Pero entiende esto, fuiste tú quien nos condujo a este punto. Me giré y regresé al interior del edificio, dejando tras de mí su figura desolada. La puerta se cerró suavemente a mi espalda. Podía sentir su presencia aún allí, al otro lado, pero no profirió ni un solo grito de súplica. Aquella noche, mientras yacía en mi lecho, el suave murmullo del lago acariciaba la orilla más allá de mi ventana. Pensé en él, en su infancia, en cómo se acurrucaba en mis brazos, gorjeando y balbuceando sílabas sin sentido, tratando de formar sus primeras palabras. En aquel entonces, creía firmemente que si lo amaba con la intensidad suficiente, se convertiría en un hombre bondadoso y responsable. Pero me equivoqué. El verdadero crecimiento no se alcanza cediendo a todos los caprichos. Se logra aprendiendo a sostenerse sobre los propios pies. Yo lo había malcriado, y ahora le aguardaba un largo camino de aprendizaje. En cuanto a mí, aún me quedaba mucho por hacer, tantas personas a las que apoyar y tantos capítulos de mi propia vida por escribir. Jamás imaginé comenzar de nuevo en esta etapa avanzada de mi existencia. Pero así es la vida, ¿verdad? Los capítulos que realmente nos pertenecen a menudo no comienzan hasta que nos convencemos de que la historia ya ha llegado a su fin. La primavera en el retiro del roble dorado es un espectáculo de delicada belleza. Los tulipanes del jardín apenas comienzan a emerger de la tierra oscura, y el césped se salpica de pensamientos como sueños esparcidos en silencio sobre la hierba esmeralda. Me senté en el balcón con la última lista de beneficiarios de la fundación sobre mis rodillas. Desde su creación, la Fundación Emilia Riera para las Artes ha brindado apoyo a 12 jóvenes talentos, 2 de los cuales se preparan para sus primeras exposiciones individuales. Nos hemos asociado con varias escuelas de arte locales para ofrecer clases y materiales gratuitos a niños de familias con recursos limitados. A menudo me preguntan, doña Elena, ¿qué la inspiró a dedicar sus últimos años al fomento de la educación artística? Siempre sonrío y respondo, simplemente elegí invertir lo que habría sido una riqueza desperdiciada en aquellos que realmente crean algo significativo con ella. Pero la verdad es que todo esto ha sido un regalo inesperado para mí. Cada esfuerzo, cada beca otorgada, cada estudiante apoyado es mi humilde manera de afirmar, aún poseo valor. Aún tengo un propósito vital y aún conservo el poder de forjar algo trascendente. Aquella noche me invitaron a asistir a una pequeña exposición organizada por la Fundación. El lugar era el Salón de Usos Múltiples del Retiro, transformado en una galería acogedora y elegante. Un grupo de estudiantes se alzaba con orgullo junto a sus creaciones artísticas, charlando y riendo con la vivacidad de la juventud y los ojos brillantes de esperanza. Una joven llamada Nuria se acercó a mí con timidez. Su pintura era una acuarela minimalista que representaba a una mujer solitaria junto a un lago sereno, con una orquídea de un blanco inmaculado floreciendo a su lado. «Pinté esto para usted, doña Elena», dijo en voz baja. «He oído que le encantan las orquídeas». Sonreí y tomé el cuadro entre mis manos conmovida. «Gracias, Nuria», dije con suavidad. «Sabes, se parece mucho a mí». Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿De verdad? ¿Le parece? Asentí con convicción. Pero ya no. Ya no soy la mujer solitaria a la orilla del lago. Ya no más. He comenzado a vivir mi propia vida. Después de la exposición, permanecí junto al ventanal observando cómo la luz de la luna danzaba sobre la superficie oscura del lago. A lo lejos, llegaba la risa de los niños jugando en el jardín y en la sala contigua. El coro de los residentes ensayaba melodías suaves que se entrelazaban como una dulce nana. La vida era tranquila ahora y amable.
Más tarde esa noche, recibí un mensaje de Marta. El huerto comunitario de la antigua casa finalmente había sido renovado por los vecinos. Adjuntó una fotografía, viejos amigos reunidos en la cocina, riendo entre ollas y sartenes, hierbas frescas y rosas trepadoras floreciendo en el jardín. El ambiente se veía más vibrante y lleno de vida que nunca cuando yo residía allí. Le respondí con un mensaje breve: cuida bien esa casa, Marta. Considérala tu segundo hogar. Su respuesta llegó casi de inmediato: usted no solo nos dio una casa, doña Elena. Nos devolvió la dignidad. Me quedé contemplando su mensaje durante un largo rato, mis ojos empañados por una emoción contenida. Solo entonces comprendí que lo que creía haber perdido no se había desvanecido por completo. Simplemente se había transformado en algo más valioso. Unos días después, llegó una carta manuscrita de Darío. La caligrafía era irregular y temblorosa, pero la reconocí al instante. Decía que finalmente había leído la última carta que le dejé. Decía que ahora entendía, con una claridad dolorosa, la magnitud de su fracaso. Decía que se había mudado a un pequeño apartamento modesto en las afueras de la ciudad. Había conseguido un empleo como mozo de almacén y había comenzado a buscar ayuda para superar su adicción al juego. Decía que era consciente de que esta era la vida que se había labrado y que no esperaba mi perdón, pero que quizás, algún día, anhelaba estar ante mí no para pedir nada, sino simplemente para que pudiera verlo de nuevo con honestidad, como un hombre nuevo. No respondí a su misiva. Pero la coloqué cuidadosamente en el cajón de mi escritorio, justo al lado del retrato de Emilia. Quizás algún día lo perdone, pero hoy no era ese día. No porque aún albergara resentimiento, sino porque finalmente había aprendido a priorizar mi propio bienestar. Esta mañana, el sol emergió en el horizonte con una luz suave y dorada. Mientras paseaba sola por el sendero del Jardín del Retiro, la brisa era cálida y sentí, de alguna manera, una ligereza renovada, como si una parte de mi alma finalmente se hubiera liberado de un peso invisible. Sabía que mi historia aún no había concluido. Tal vez había dedicado la primera mitad de mi existencia a vivir para los demás, cuidando, complaciendo, cediendo, tratando de no ocupar demasiado espacio en sus vidas. Y el resto, ese tiempo que ahora se extendía.